¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Víctor Gamboa desde la ciudad de Guayaquil. Bien, en esta pequeña cápsula de historia bíblica voy a hablar sobre un personaje verdaderamente interesante que lamentablemente en el transcurso de estos más de 2000 años de historia de la Iglesia Católica ha sido vilipendiada, ha sido maltratada su nombre y estigmatizada con un título de prostituta del cual nunca lo fue. María Magdalena, un personaje muy, pero muy importante. Y aunque la Iglesia Católica constantemente ha tratado de reivindicar el nombre de esta santa mujer, aún así ha quedado en la retina y en la mente de muchos católicos como la prostituta. Este pequeño libro que ustedes pueden observar aquí es un libro católico, que lo siguen vendiendo en librerías católicas. Pero, ¿qué es lo que pasa con este pequeño libro? Que todavía mantiene ese estigma de aquella mujer prostituta. ¿Por qué? Porque se la sigue identificando con la mujer pecadora que aparece en el Evangelio según San Lucas. Ya lo vamos a observar. Todo va a ocurrir en el año 591, cuando el Papa Gregorio el Grande o Gregorio Magno, en una homilía, en su homilía número 33, va a manifestar que todas aquellas mujeres anónimas que aparecen en el Nuevo Testamento, junto con María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, corresponden a la misma María Magdalena. Por consiguiente, aquella mujer adúltera, no prostituta, adúltera, a la que la iban a apedrear porque fue encontrada en el momento del adulterio, ¿verdad? Y que Jesús dijo la famosa frase: aquel que esté con pecado, aquel que no tenga pecado, perdón, que arroje la primera piedra. Ese texto, en ese texto la palabra adúltera ha sido cambiada por prostituta. Y además, ese texto ha sido atribuido a María Magdalena de acuerdo a lo que dijo el Papa Gregorio el Grande. Asimismo, dice el Papa Gregorio el Grande que aquella mujer de Betania llamada María, hermana de Marta y Lázaro, es María Magdalena. Pero el Papa Gregorio el Grande no era un personaje cualquiera, era verdaderamente un erudito y un personaje de quien admirar. Fue padre de la Iglesia, fue doctor de la Iglesia Católica. Entonces es un personaje verdaderamente eminente. Por consiguiente, lo que él decía era pues tomado como una realidad inmediatamente histórica. Ahora, eso no quiere decir que lo que el Papa Gregorio el Grande dijo lo hizo con la intención, como han especulado muchos, de minimizar a la mujer y sobreponer el machismo en la figura de Pedro. No es así. En realidad, el Papa no era un ignorante en el tema. Lo hizo con plena conciencia, pero con un sentido pastoral. Todo católico conoce a María de Nazaret, nuestra Madre Santísima, pero también conocemos a María Magdalena, un personaje verdaderamente interesante. Así que en un personaje que acompañó a Jesús y que estuvo con él durante toda su pasión, muerte, resurrección, y además fue la primera persona a la que Jesús se le aparece resucitado, es un verdadero personaje que ayuda a reivindicar a aquella mujer u hombre pecador y que deba y puede entender que aun el pecado que hayas cometido, puedes convertirte como María Magdalena en un discípulo de Cristo. Es decir, que el padre Gregorio el Grande, el Papa Gregorio el Grande, lo hizo de un punto de vista pastoral. Pero lamentablemente esto tomó otro rumbo y quedó estigmatizado a María Magdalena como la prostituta. Y solo en eso la recordamos. Pero ¿por qué no recordamos a María Magdalena como la mujer a la que acompañó siempre en el ministerio a Jesús, a la que ayudó económicamente a Jesús, a la que estuvo con Juan y María Santísima al pie de la cruz, a la que se le aparece Jesús resucitado por primera vez, a la que lleva el mensaje de un Jesús resucitado a los apóstoles? Entonces, ese es el personaje que debemos recordar. María Magdalena nace en una ciudad llamada Magdala, en una región, perdón, llamada Magdala, cuyo nombre es Magdala de Taricaea o Tariquea, significa torre del pescado salado. Y eso nos da un indicativo de la principal actividad que se realizaba en esa región, ¿no? Torre del pescado salado, probablemente una región de pescadores, ¿no? Es interesante que cuando una mujer era casada, después de su nombre llevaba como apellido, porque en ese entonces no existían, el nombre de su esposo.
Por ejemplo, María de Cleofás, ¿sí? Pero María Magdalena lleva un topónimo, es decir, después de su nombre lleva el nombre de la región donde ella nace. Y eso se hacía o se le colocaba a una mujer que era soltera. Entonces, el hecho de que María se llame María de Magdala o María Magdalena ya es un indicativo para saber que era una mujer soltera. Era una mujer que, de acuerdo a algunos eruditos, poseía solvencia económica. Cuando se une a Jesús, después de que Jesús expulsara de ella 7 demonios, ¿sí? Ella pues ayuda en todo momento a Jesús. Con el tema de los 7 demonios, unos han interpretado de que en realidad poseía los 7 pecados capitales. Yo lo creo un poco impropio, ¿por qué? Porque en primer lugar el término 7 pecados capitales no existía como tal en la época, ya que es un término teológico católico como tal. Si bien es cierto, indudablemente tuvo que haber tenido muchos pecados, no necesariamente los 7 pecados capitales. Yo sí creo que probablemente pudo haber estado endemoniada. ¿Por qué? Porque es raro, y era muy raro en aquella época, una mujer que se mantuviera soltera. Era muy raro. Y la única forma para que una mujer pueda estar soltera era que o bien estaba enferma, ¿sí? Enfermedad física, ¿sí? Contagiosa, y ya por ese motivo era catalogada impura, o bien porque estaba poseída por espíritus malignos. Desde ese punto, esa mujer era completamente rechazada y no encontraba marido alguno. Y vemos una mujer llamada María de Magdala que no posee esposo, al menos de acuerdo a lo que nos dicen los evangelios. Entonces, es probable, y así sostienen algunos eruditos, de que verdaderamente ella sí estaba endemoniada. Bien, ¿qué sabemos de María Magdalena? No mucho. En realidad, después de la muerte y resurrección de Jesús, sabemos de ella que siempre está pendiente de la naciente iglesia. Ella está en la naciente iglesia, pero a partir de la muerte de Jesús van a venir los mitos y las leyendas. Por ejemplo, una de las leyendas más populares es la que mencionan de que ella estuvo casada con Jesús y que producto de este matrimonio nació una hija llamada Sara. Eso lo vamos a ver principalmente de la forma ya más moderna en la novela del Código Da Vinci de Dan Brown, que fue un éxito en el 2013, pero que no deja de ser una novela y que ha sido fuertemente criticada por los eruditos porque carece verdaderamente de un sentido histórico y teológico estrictamente hablando. La tradición francesa dice que ella llega, valga la redundancia, a Francia, a la región de Marsella, y que iba a evangelizar, va a llegar con José de Arimatea, con Maximiliano y otros discípulos más, ¿verdad? No apóstoles, sino discípulos, y van a evangelizar. Y que ahí ella pues va a dar a luz a esta niña que lo había concebido momentos antes de la crucifixión de Jesús. Pero en todo caso, esta tradición es muy tardía, no aparece en ningún escrito de los textos de los primeros siglos, ni siquiera en los apócrifos. Sin embargo, se van a valer de algunos textos apócrifos los enemigos de la iglesia, ¿sí? Para hacer crear toda una novela en torno a María Magdalena, como que esta estuvo casada, como que era esposa de Jesús. Van a aludir textos apócrifos como el Evangelio de Felipe, o el Evangelio de la misma María Magdalena, o el Evangelio de Pedro, que dicho sea de paso, todos estos evangelios apócrifos son tardíos, normalmente del siglo II, siglo III, siglo VI, donde se menciona que ella estaba casada con Jesús, cosa que no es real. Si vemos la novela El Código Da Vinci, vamos a ver a un personaje, un anciano que era experto en el grial llamado Tibin, y que él va a mencionar, ¿verdad?, los textos apócrifos donde se hace referencia al matrimonio de Jesús. Pero ¿qué es lo que nos dice este personaje de la novela? Que Jesús besaba en la boca a María Magdalena. Pero se le olvida decir a este personaje, o a Dan Brown, que es el que hace la novela, de que uno de los apócrifos mismos, el Evangelio de Felipe, menciona que Jesús también besaba en la boca a Santiago. Entonces, deberíamos creer que Jesús también estaba casado con Santiago por el solo hecho de besarle en la boca. Bien, entendamos una cosa, los evangelios apócrifos vienen de una corriente normalmente gnóstica. ¿Qué significa el conocimiento? Estas corrientes esotéricas que se hacían llamar o autodenominar cristianos, tenían entre sus creencias de que la sabiduría se pasaba del maestro hacia el discípulo por medio de un beso en la boca.
Así que desde ese punto estamos hablando simplemente en un ritual esotérico, gnóstico, más no un acto conyugal o carnal como los querían hacer ver hoy en día estos novelistas. 2. Cuando se dice que la besaba precisamente en el papiro no aparece la palabra boca. Está ese fragmento de ese papiro roto. En ese pedacito bien puede caber boca, bien puede caber frente, etcétera, etcétera. Y aun suponiendo que sea boca, con lo antes mencionado, cae automáticamente esa hipótesis por el suelo. Entonces, debemos entender que los textos apócrifos en nada ayudan a comprender o a entender a una María Magdalena casada con un Jesús de Nazaret. Observen también que las fuentes rabínicas judías de los primeros siglos jamás mencionan tal evento. Nunca mencionan a un Jesús casado. Jamás. Hoy en día los eruditos, no solamente católicos, me refiero también no católicos, e incluso muchos que pertenecen, o que no pertenecen, mejor dicho, a ninguna denominación religiosa, como por ejemplo el profesor Antonio Piñer, manifiesta que es absurdo creer verdaderamente que Jesús estuvo casado con María Magdalena. No hay ninguna documentación histórica que verdaderamente pueda probarlo de forma taxativa eso. Al contrario, está por demás demostrado que Jesús, al menos mientras empieza su ministerio, digo al menos porque no sabemos de él durante su infancia, su adolescencia, ¿verdad? Aunque todo parece indicar que evidentemente también no era célibe, Jesús siempre se mantuvo como un soltero, siempre. Entonces los apócrifos en realidad no ayudan en nada. Dice el Evangelio de Pedro, donde hay un texto donde Pedro recrimina, se pone molesto, porque Jesús constantemente le enseñaba a María Magdalena cosas que a ellos no le enseñaban, y se le enseñaba en forma aparte. Y pues le van a reclamar, uno de los apóstoles le va a decir: ¿quién eres tú para reclamarle a María Magdalena? Si el Señor la ha hecho más digno a ella que a nosotros, pues debe de aceptarlo. Entonces estos textos aislados se han tomado para tratar de demostrar un supuesto matrimonio, cosa que en lo absoluto, vamos, no hay forma de demostrar nada de eso. Eso solamente queda para la imaginación de las novelas, que no parte con el Código da Vinci, ¿eh? Novelas como La Revelación de los Templarios o El Enigma Sagrado ya vienen con estas creencias, incluso creencias muy tardías como por ejemplo los cátaros allá en el siglo XII ya enseñaban estas cosas, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, todo parte de una corriente gnóstica como tal, ¿sí? Nada cristiano. ¿Quién es María Magdalena? María Magdalena es aquel personaje santa que acompañó siempre a Jesús, que tuvo el privilegio de poder presenciar al Jesús resucitado por primera vez y llevar ese mensaje hacia los apóstoles, que en primera instancia no le creyeron, pero que verdaderamente se comportó como ese portavoz principal para poder llevar a cabo ese mensaje tan maravilloso que era a un Cristo que había cumplido su palabra, que era la resurrección. Esa es María Magdalena. Tenemos que reivindicar este personaje verdaderamente interesante, una santa en todo el sentido de la palabra, ¿sí? No debemos confundirla con el personaje, por ejemplo, de aquella mujer que unge con sus cabellos los pies de Jesús y que luego es criticada por Judas y también por unos fariseos porque era una mujer de dudosa procedencia que se encontraba cerca del maestro y que lo besaba a Jesús, dice, no paraba de besarlo a Jesús, era una mujer arrepentida. Tampoco es María Magdalena aquella personaje. Cuando se habla de María Magdalena en los textos del Nuevo Testamento, su nombre es claro, María Magdalena. Toda aquella María que no posea el nombre Magdalena no es María Magdalena. No es María Magdalena. Bien, muchas gracias por seguir esta pequeña cápsula. Dios me los bendiga. Un abrazo. Víctor Gamboa les saluda.